Bueno, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Señor, como te orábamos al principio, te necesitamos para la enseñanza de hoy, Señor. Toma el control de todas las cosas, Señor, de lo material y de lo espiritual, Señor. Y hoy háblanos, Señor, háblanos a la mente, Señor. Pero hoy yo te pido que toques el corazón, Señor. Toca las intenciones más profundas, Señor, para que éstas sean afectadas para bien por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, el tema del día de hoy lo titulamos Una vida sin afán. Vamos a leer el pasaje inicial, nuestro pasaje base, Lucas 21, versículo 34 en adelante. Está hablando Jesús y dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hasta ahí leemos. Jesús en este pasaje estaba dando una advertencia acerca de los tiempos finales. Estaba hablándole a sus discípulos acerca de las señales que se iban a estar presentando, y a punto de concluir, o concluyendo, mejor dicho, la explicación que les estaba dando a los discípulos, añade estas palabras y les da una advertencia. Les da una advertencia muy importante acerca de los tiempos finales. ¿Cuál era esa advertencia? Era un aviso para cuidarse acerca de las cosas que iban a abundar en los últimos días. Es decir, Jesús estaba previniendo con tiempo a su pueblo y a la gente. ¿Por qué no? Porque este pasaje pues lo puede leer cualquiera, y aquel que tenga oídos para oír pues puede oír. Pero ¿qué quería Jesús? Avisarle con tiempo a su pueblo. Van a presentarse señales que van a avisar algo, que van a dar la muestra de que algo está a punto de venir. ¿De qué habla? Del fin de los tiempos, de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y entonces Jesús, cerrando su discurso, les dice: mirad bien, presta atención, que tu corazón no se cargue. Y entonces menciona de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque dice: vendrá sobre ustedes, estoy parafraseando el texto, va a venir sobre ustedes de repente aquel día. ¿Qué es lo que quería Jesús? Que nada distrajera al ser humano, especialmente a sus discípulos. Pero no quería que ese tiempo viniera y los distrajera. ¿A causa de qué? De la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. El día de hoy queremos tomar esta advertencia de Jesús para hablar acerca de cómo es llevar una vida sin afán, porque Jesús advirtió acerca de los afanes. En esta primera parte quisiera mencionar brevemente a qué se refiere la Biblia con glotonería y embriaguez, y finalmente nos vamos a detener en el hablar de los al hablar del afán o los afanes. Una palabra
que para algunos puede ser un poquito extraña, para otros muy común, porque vemos que la Biblia lo trae mencionado bastantes veces. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba acerca de que se cuidara al ser humano de la glotonería? La glotonería se refiere, o en el griego, era propiamente una analogía que se usaba. El término era una analogía que se usaba para llenarse, o el término que conocemos en nuestro idioma, atracarse. Por ahí va a aparecer una imagen y vas a ver la imagen, una persona comiendo y está simulada ahí la boca, dando a entender que está comiendo en exceso y de un solo bocado, un alimento ahí. Entonces el término implicaba eso. Jesús estaba advirtiendo, cuídate que el corazón no se cargue. ¿Qué implicaba el cargarse? No vaya a estar lleno, debes de cuidar que no se vaya a llenar de ¿qué cosas? Bueno, de algo como esto, glotonería. Vamos a leer otra definición, ahorita termino yo por definirlo. En un diccionario secular, la glotonería se refiere a una acción de comer con exceso y con ansia, o bien a la cualidad de una persona por ser glotón, o glotona podríamos decir. Resumiendo, este término se utiliza para describir cuando una persona se alimenta. No solo se alimenta, porque sabemos que el alimento es lícito, el tomar alimento es lícito, no. Cuando el alimento tiene unas características, es con exceso y es con ansia. Lo podríamos resumir de la siguiente manera: es un gusto desordenado por el alimento y por los placeres relacionados al alimento. De tal manera que Jesús estaba advirtiendo, en los últimos tiempos vas a tener que guardar tu corazón de algo, de no caer en glotonería. Y alguno dirá, bueno, no, es que yo nunca me como así una torta de un bocado, yo no soy glotón. Pero bueno, por ahí creo que van a aparecer otras imágenes. Si me pones la segunda que tiene que ver con este punto. Vemos ahí una fiesta, una reunión, una comida muy normal. Ok. A veces no tiene que ver con, voy a usar el término, con atracarse de alimento, sino vuelvo a decir, un gusto desordenado por el alimento y los placeres relacionados al alimento. A veces la glotonería no quiere decir que tú solito te acabes media mesa servida ahí con platos, no, sino que es una constante, que la persona constantemente está buscando el manjar, está buscando que la mesa estés, tener la fiesta, la reunión. Yo le hiciste la carne asada, y la semana que viene la vuelves a hacer, y a mitad de semana haces otra, o te buscas otra fiesta. O sea, el estar dedicado a, otro dirá, bueno, yo no estoy, mira mi complexión, yo no soy alguien que coma mucho. No, tampoco tiene que ver con la complexión y la apariencia. Un gusto desordenado por el alimento y los placeres relacionados. Y ojo, Jesús no decía que no se comiera. Ojo, Jesús no estaba prohibiendo ese tipo de reuniones. Fíjate bien las palabras que usó Jesús: que vuestros corazones no se carguen, no se llenen de estas cosas. Pero bueno, las imágenes y la explicación sirve para describir algo que hay en nuestro tiempo mucho, ¿no? El placer por la fiesta, por la reunión, por la convivencia, y estarlo teniendo comúnmente y hasta desordenadamente. Una inclinación excesiva a. Una inclinación excesiva a. O sea, ahora Jesús no estaba hablando de dieta ni de salud. Jesús estaba yendo a algo más profundo. Él estaba hablando de cosas espirituales. Entonces dijo, cuídate, que no te vayas a estar llenando de eso en aquellos días, porque aquellos tiempos va a ser fácil que el ser humano quiera llenarse de estas cosas. Eso es lo que estaba explicando Jesús. ¿Por qué describo todo esto? Para ir haciendo una comparación con nuestros tiempos. Siguiente término, embriaguez. La palabra usada es metze, que quiere decir embriaguez, borrachera o intoxicación. Intoxicación o intoxicante. Definición del diccionario secular: embriaguez
Perturbación pasajera producida por la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas, o sea, un agente externo. Estado producido por una intoxicación de gas, benzol, etcétera, otro agente externo. Embriaguez, exaltación y enajenación de ánimo. Exaltación y enajenación de ánimo. Entonces, bueno, cuando usamos el término embriaguez, rápido lo relacionamos en nuestro tiempo con las bebidas alcohólicas. Y vemos ahí, bueno, pues que la descripción ahí, vemos por ahí un videíto y luego otro video por ahí subido en redes sociales personales. Una persona que lo hizo público, por eso lo pudimos agarrar. Lo hizo público y lo podemos presentar para representar ¿qué? Si te fijas, las personas ahí representadas en el video, pues sí, probablemente tuvieron que ver con el alcohol, pero otras quizá no. Sin embargo, hasta los niños son involucrados en un estado de ¿qué? De enajenación de ánimo. ¿Qué quiere decir enajenar? Sacar a alguien fuera de sí, entorpecerse o turbarse el uso de la razón o de los sentidos o extasiar. ¿Qué quiere decir cuando alguien está muy extasiado? Está muy metido en determinado placer. Está disfrutando, está lleno, está hastiado, está demasiado metido y disfrutando, como dicen por ahí coloquialmente, a tope determinado placer. ¿Por qué menciono todas estas definiciones? Porque el término de embriaguez no es exclusivamente para los que beben alcohol, sino para aquellos que en un ambiente pueden llegar a acabar enajenados o extasiados. Por ahí hay una imagen de unos muchachos con unos aditamentos, unas cosas que usan en las fiestas electrónicas. Y bueno, cuando tú llegas a ver a muchachos, puedes llegar a ver a muchachos bailando en determinadas fiestas y de repente los ves brincando de una manera muy particular. Si yo menciono la palabra slam, a varios les va a hacer clic. Ah, sí, el slam, sí, sí lo conozco. Y no sé si tú has visto a los muchachos, a lo mejor ya para unos es antiguo, no lo sé. Pero no sé si tú has visto a los que bailan un slam, así le dicen. Sí, yo lo interpreto así, lo digo con respeto, parece que prendes un switch. ¡Pic! Y entonces ves así un chapulincito, lo digo con respeto, pero ni gota de alcohol. Pero ¿qué está pasando? Está enajenado, extasiado. Y te estoy hablando de hace años varios que yo vi esto por primera vez. ¿Qué habrá ahora? No lo sé. Pero por eso pasamos las imágenes, el movimiento, quise simular lo que hacen, están bailando, ¿no? Estamos en el placer. Entonces no necesariamente es esto. Si no estoy, el ambiente, es que estamos en el ambiente, es que me gusta el ambiente. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. No nada más es alcohol, es un estado de enajenación, que se da mucho en las fiestas y hasta en las fiestas familiares. Estaba yo con los hermanos hablando antes de la reunión y les decía, oye, sí pasa, ¿no? Que en algunas reuniones familiares es fiesta infantil y acaba en borrachera. Dices, caray, no debiera, ¿verdad? O sea, como que, pero ya que están ahí las personas, ¿qué pasa? Se enajenan. Hago una pregunta, ¿estamos describiendo nuestra sociedad actual? ¿Sí estamos en una sociedad que está inclinada hacia la glotonería y la embriaguez? Bueno, entonces tenemos que abrir los ojos, porque Jesús nos advirtió de este tiempo. Finalmente, ¿qué dice la Escritura? Y de los afanes de esta vida. Afanes, esta palabra es distracción, ansiedad, preocupación. Diccionario secular, afán, deseo intenso o aspiración de algo, apuro, aprieto o necesidad extrema. Prisa, diligencia o premura. Afanar, entregarse al trabajo, fíjate bien, entregarse al trabajo con solicitud congojosa. Entregarse al trabajo
con tal entrega, estoy tratando de definirlo diferente, con tal entrega que es el resultado es que produce un sufrimiento, eso es congoja, cuando alguien está afligido, cuando alguien está viviendo un sufrimiento. Entregarse, eso dice el diccionario, entregarse al trabajo con una solicitud congojosa. Un constante comportamiento, cerramos la definición de afanar, un constante comportamiento lleno de ansiedad, de apuro y hasta de cierta angustia, una apuración extrema, muy acentuada, muy marcada en la vida de las personas. Cuando Jesús advirtió, mirad bien, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, me brinco, de los afanes de esta vida, se estaba refiriendo, no vayas a caer en un constante comportamiento lleno de ansiedad, de apuro y hasta de cierta angustia. Vuelvo a preguntar, aquí no me voy a detener mucho porque lo voy a retomar más adelante. Vuelvo a preguntar, ¿estaremos describiendo nuestro tiempo? ¿Estamos describiendo nuestra generación? Entonces debemos de abrir bien los ojos, porque por algo muy importante Jesús nos advirtió acerca de esto. Recuerda que el contexto del pasaje que tomamos, Jesús lanza la advertencia en medio de las señales que él había anunciado que aparecerían antes de su venida, de aquellas que servirían como una alerta, como una luz allá a lo lejos, que tú la ves en la oscuridad que está prendiendo y apagando y dices, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y dirige tu atención hacia allá. Cuando Jesús habló estas palabras, dijo, van a suceder señales que van a estarte avisando que mi regreso a la tierra está cercano. Y entonces les dice, pero ten cuidado, mira bien, mira también por ti mismo, porque tu corazón se puede cargar de estas cosas. ¿Y cuál es la preocupación de Jesús? ¿O por qué la advertencia de Jesús? Porque estas cosas acabarían por distraer al ser humano e incluso a la iglesia de lo más importante en la vida, poder encontrar a Dios y caminar con Él. En caso de quien no lo ha encontrado, poder encontrar a Dios y caminar con Él. Y en el caso del que camina con Él, poder tener una vida o mantenerse en la vida caminando a su lado, no apartándose de Él. Era un riesgo que Jesús veía en los últimos tiempos, aún para los verdaderos cristianos. Y es un riesgo tan alto, y yo quisiera que pusiéramos mucha atención. Era un riesgo tan alto para los cristianos que Jesús le dedicó unas palabras. Mirad, pon atención. Eso nos debe de alertar. Eso debe de alertar al que camina con Jesús. Lo debe de alertar. A ver, son los tiempos que estoy viviendo. Y Jesús dijo, mirad, presta atención, detente un poco. Ten cuidado. Te estoy advirtiendo de algo. Debes cuidar que tu corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Por qué? Porque te van a distraer. Es muy alto el riesgo, aún para el creyente, de que se distraiga en estas cosas y pierda de vista lo espiritual. Se distraiga tanto que esté haciendo otras cosas, porque termina diciendo, y venga de repente sobre vosotros aquel día, y esté haciendo otras cosas, en lugar de estar esperando a su maestro. Y ya sabemos que tampoco se trata de sentarse, cruzar los brazos y esperar a qué hora viene. No. Sino estar preparados. Entonces es una advertencia importante. Y para aquel que no camina con Cristo, pues por algo una de las cartas de Pedro dice, ¿no? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo tiene que batallar con estas cosas, el que ya es cristiano, ¿cuánta atención debería de poner aquel que todavía está arreglando las cosas con Dios?
¿Cuánta preocupación le debe añadir a lo verdaderamente importante, no a los afanes de esta vida, sino a lo verdaderamente importante, a lo espiritual, a lo eterno? Jesús con estas palabras quiso advertirnos y con su palabra mostrarnos cómo se vive sin afán. Ese es el propósito del estudio, que podamos caer a la cuenta de cómo vivir sin afán, porque me voy a recargar más en esta parte, una vida sin afán. ¿Qué es lo que podría decir alguna persona? Decir, bueno, pues esto es lo más común en lo que puede uno caer. Quizá no la embriaguez, quizá no la glotonería, aunque ya vimos la advertencia, pero ¿qué tal los afanes? Decíamos entonces, la advertencia de Jesús en cuanto a estas cosas es importante porque distraen acerca de lo espiritual, distraen al ser humano acerca de lo importante, como es el ver por su alma, el ver por sí mismo. Incluso cuando una persona llega a estar en estas cosas, y más específicamente a vivir en afán, la persona llega a encontrar poco tiempo hasta para sí misma y para descansar, y eso va produciendo que cada vez se vaya afanando más. Vuelvo a mencionarlo, me voy a detener en esta parte porque es el objeto del estudio y porque es lo que pudiera decir a algunos, es en lo que más se cae, en lo que más personas caen. Decía entonces que ni siquiera pueden ver por sí mismos y por su mismo descanso. Cuando una persona vive en afanes, vive sujeta a estándares modernos y por lo tanto encuentra muchos motivos para estar en una constante preocupación. Algunas de las cosas por las que las personas se afanan o se preocupan excesivamente son las siguientes. Ahorita las vamos a enumerar rápidamente en forma de lista. ¿Por qué se pueden afanar las personas el día de hoy? Por el tiempo. Las personas cuando tienen la presión acerca del tiempo, les preocupa siempre llegar a tiempo a algún lugar. Están cargadas de ocupaciones, o están cargadas de tantas ocupaciones que siempre tienen el tiempo encima y eso les hace estar en un constante estrés. Te recuerdo que la definición que dejamos para afanar es un constante comportamiento lleno de ansiedad y de apuro y hasta de cierta angustia. ¿Qué puede llegar a afanar a una persona? El poco tiempo con el que vive, el tiempo que se le acaba constantemente y que parece no rendirle para hacer sus tareas. Las personas el día de hoy parecen vivir en una constante reducción de su tiempo y por lo tanto no les alcanza para lo que deben o quieren hacer y eso mantiene a las personas estresadas o constantemente preocupadas. ¿Qué más puede afanar a una persona? Sus obligaciones. Las obligaciones en el trabajo, la casa, la escuela, el negocio, hacen que muchas veces la persona se mantenga extremadamente ocupada en su mente, es decir, siempre pensando en esas responsabilidades, pensando en la esposa, pensando en el marido, pensando en los hijos, pensando en todo lo que hay que hacer, en todo el estudio que debe llevar los jóvenes, hablando acerca de ellos, pensando siempre en lo que hay que hacer. Es una preocupación constante también y eso hace que la persona esté afanada. ¿Qué más puede afanar a una persona? El querer mejorar económicamente, poseer, conseguir un estatus y llegar a ocupar ciertas posesiones preocupa a las personas. Las personas se esfuerzan en trabajar, en ahorrar, se abstienen de cosas y algunas personas se desesperan tanto por poseer que hasta llegan a robar lo que no es suyo y por ello viven constantemente intranquilos. Muchos, como no pueden conseguir esas cosas o no las consiguen en el tiempo que quieren, hasta llegan a frustrarse y eso le añade más a su afán. ¿Cómo más se afana una persona? Cuando una persona busca ser alguien, que se obsesiona de alguna manera con perseguir sus metas personales, académicas, laborales, se preocupa mucho por conseguirlas y aquí me detengo brevemente. No quiere decir que esté mal, pero recuerda de que estamos hablando de un afán.
un comportamiento lleno de ansiedad y de apuro y de angustia por estas cosas. Personas que se preocupan mucho por conseguir los logros personales, académicos y laborales. Esto hace que muchos vivan intranquilos porque se desgastan para lograrlo, porque en ocasiones se ponen un estatus muy alto, una meta muy alta, y al no conseguirlo se vuelven hasta irritables. Quieren ser licenciados, doctores, empresarios, magnates, hasta futbolistas y últimamente héroes de los videojuegos o influencers. Y eso les produce estrés. Ahí están los jovencitos con el celular grabándose, subiéndolo y luego así, a ver cuántos likes llegan. Y eso produce estrés. Ya llegó uno, ya llegó dos, o ya pasó 20 minutos y no ha llegado ni uno. Y eso, algunos, yo sé que a los más grandes hace decir, ¿eso qué? A nuestra generación de jóvenes les produce un estrés como no tienes idea. Tremendo. Por querer ser alguien, por querer figurar. Pero estamos viendo todas las situaciones que van conllevando un estrés y que hacen que la persona esté afanada. Héroes de los videojuegos o hasta influencers quieren ser el día de hoy. ¿Qué más afana a una persona? Muchos buscando estas cosas se enferman. Son tantas las preocupaciones que su cuerpo sufre las consecuencias y la misma enfermedad llega a ser un pendiente más, algo que turba y preocupa fuertemente. No queremos decir que una persona enfermada no debiera preocuparse, pero vuelvo a mi punto, es una preocupación constante y hasta que produce angustia. Ahorita vamos a ver qué dice la Biblia, cómo reaccionar ante esas situaciones como la enfermedad. Finalmente, miedo al futuro. El no alcanzar estas cosas, el no tener suficiente o el comenzar a enfermarse, llega a traer una preocupación por el futuro. Las personas llegan a afanarse por qué va a ser de ellos en el futuro. Y no quiere decir que no se planee, vuelvo al punto, pero estamos viendo las cosas que hacen que las personas se afanen. El día de hoy el cambio climático, la falta de agua, la economía, hace que las personas le teman al futuro. Y eso se añade a todas las preocupaciones que ya de por sí las personas traen. Todas estas cosas y aún mayores hacen que las personas estén preocupadas extremadamente. Muchas veces lo hacen por situaciones que no se remedian nunca y que sí consumen la vida del ser humano. Y que además, y ese es el punto importante de nuestro estudio, lo distraen y le roban su atención de lo verdaderamente importante, que son las cosas eternas, como su alma y su relación con Dios. Vamos a ver un video que va a ser una manera de sellar todo lo que he hablado en este punto. Es el video del estrés, si me lo pueden de favor. Ese sí con sonido, por favor. Comprendiendo miedos y tensiones. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Si aún medio muerto sales a trabajar, tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor, ya no debes descansar y más arriba hay que trepar, más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Me llamó mucho la atención que tiene años el video, muchos años. Y dije, caray, pero describe muchas situaciones de hoy. ¿Estará viviendo o no estará viviendo así la gente?
¿Qué fue lo que quisimos hacer en este punto? Buscar describir las situaciones comunes. Estoy seguro que voy a asegurarlo de esta manera, que a todos nos han rodeado de una manera o de otra. Los ejemplos que yo hablé, las ilustraciones por medio del video, son simplemente eso, ilustraciones. Pero yo creo que todos vivimos situaciones que nos inclinan o nos empujan, nos pueden llegar a producir cierto afán. Un estado de constante inquietud. Y entonces, ¿cuál va a ser la tragedia? Yo me afano, yo me preocupo, yo estoy ocupado en todas esas cosas, muchas de esas me son legítimas, porque las necesito para sobrevivir, porque depende de mí una familia, porque tengo que criar a mis hijos, etcétera. Y las que son mamás más grandes, pues ahora ya no los tengo que criar, ahora tengo que ver por mis hijos, los tengo que aconsejar, los tengo que escuchar, y a veces hasta con los nietos tengo que ver, pero son cosas legítimas. Son cosas legítimas, pero ¿cuál es el problema? Cuando eso nos distrae de lo verdaderamente importante. Cuando eso evita que nosotros estemos al pendiente de algo que va a suceder, que es que Cristo regrese a esta tierra. Y el cristiano no necesariamente tiene que vivir volteando hacia el cielo, aunque yo no le veo de malo que lo haga alguno, ¿no? Ay, Señor, ya vendrás, no lo sé. O sea, no, seguirá haciendo las mismas cosas. Pero la advertencia de Jesús es: cuídate, porque este ritmo acelerado que va a anteceder en días, semanas, años, no lo sabemos, el día, la hora, Dios la sabe, que va a anteceder en tiempo el regreso de Cristo, te va a querer jalar y distraer de lo importante, de lo espiritual. Y entonces el llamado de Cristo fue una advertencia. Y vuelvo a mencionarlo, lo hizo en el contexto hablándole a sus discípulos. Pero el día de hoy quisimos nosotros extenderlo hacia aquella persona que está buscando a Dios también. Pues si esto es para los discípulos, pues también lo debe tomar en cuenta alguien que quiere llegar a ser un día discípulo. Cierto es que primero tiene que arreglar las cosas con Dios. Pero también es una advertencia: si Dios tiene misericordia y Él es humilde y hace lo que Dios quiere, lo que Dios le pide, en su momento esto tendrá que ser muy tomado en cuenta. Y desde ahora, ¿por qué no? También para prestar atención y encontrar algo. Algo veíamos orando por esta reunión y por este mensaje. Muchas veces los afanes para aquel que no camina con Dios, los mismos afanes hacen que ni siquiera pueda empezar por ahí. O sea, que ni siquiera pueda caminar con Dios. Muchos dicen: por años he buscado de Dios, por años he estado escuchando. Y muchos son estas cosas las que los están distrayendo, una vida de constante afán. Ya los atrapó, ya los tiene ahí. Es más, hasta muchos que pudieran estar escuchando ahorita, ya te atrapó el afán. Porque deberías de estar aquí o en tu ciudad de reunión, escuchando, pero no, hasta quizás esto lo estás escuchando horas y horas después, o quién sabe si días después. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? El afán es tanto en ti que ni siquiera apartaste el día de reposo para buscar a Dios. ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Sí me explico? Esto es el riesgo del que habló Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús quería? Que su iglesia y que a la larga las personas aprendiéramos a vivir sin afanes, fuéramos advertidos a tiempo, para que cuando en nuestra vida, hablando del cristiano, cuando en su vida el cristiano viera que los afanes estaban ocupándose de su vida, lo estaban atrapando, estaban presentándose, rápido recordar a las palabras de Jesús: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen. ¿De qué? De los afanes de esta vida. Y entonces de inmediato diga: no, Señor, ayúdame, yo no quiero vivir en afán, ayúdame. Porque es posible vivir sin afanes, amén. A ver otra vez, es posible vivir sin afanes, amén. Claro que es posible vivir sin afanes. Si hasta Jesús lo dejó en forma de mandamiento.
Si no, acompáñame a leer Filipenses 4:6 para que lo veas. El apóstol, hablando inspirado o escribiendo inspirado por el Espíritu, dijo lo siguiente: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Ponle un separador a ese pasaje. Vamos a Mateo 6:31, por favor. Mateo 6:31. Y tú puedes leer desde el 25 después. Mateo 6:25 en adelante. Ahorita vamos a leer nada más el versículo 31. Palabras de Jesús que está diciendo. Y es la segunda vez que lo dice en el pasaje, ¿eh? Pero dice el 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué dijo Jesús? No te afanes. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que el ser humano, y principalmente su iglesia, que lo conoce, que se asume que confía en Él, que se asume que espera en Él, que se asume que ha visto sus maravillas, que ha visto su mano poderosa, que ha visto sus milagros, que ha visto su fidelidad, que ha experimentado su amor, le crea a Cristo y le obedezca cuando dice, no os afanéis. En otras palabras, no caigas en afanes, no caigas en afanes. O sea, Jesús se preocupó en dejar un exhorto para su iglesia, para su pueblo. Y lo volvemos a aplicar. También aquel que está buscando, Dios no quiere que te afanes. Claro, primero hay que arreglar cosas, pero su finalidad es que tampoco te afanes. Y que desde ahorita te des cuenta, ¿quieres buscar a Dios? Vas a necesitar empezarle a poner alto a tus afanes. Pero el propósito es que el ser humano no viva en esa constante aflicción que le hace que pierda de vista lo espiritual. Regresamos a Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, o sea, no te afanes, no caigas en afanes, y en lugar de eso, ¿qué debes hacer? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y de este versículo podríamos hacer casi un mensaje de todo lo que menciona aquí el apóstol que debe haber, qué características debe haber. En lugar del afán, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, perdón. Vuelvo a leerlo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En lugar de afanarte, tienes que hacer esto. En pocas palabras, no me voy a detener demasiado en el versículo, no es el propósito, pero en pocas palabras, ¿qué estaba diciendo el apóstol? En lugar de afanarte, tienes que ir con Dios. En lugar de afanarte, tienes que ir a buscar el rostro de Dios. En lugar de caer en extremas preocupaciones, tienes que considerar como algo muy importante ir delante de Dios. Buscar el rostro de Dios, darle tiempo a Dios. ¿Por qué dejó Dios esta instrucción? Por pluma del apóstol o por boca del apóstol. Porque Él quiere que las personas aprendan a vivir sin afán. ¿Y cómo es una vida que no está preocupada continuamente? ¿Cómo es una vida que no está constantemente angustiada por las cosas que le rodean? Porque algo que te quiero decir en este punto y lo voy a retomar más adelante. Sí hay cuestiones por las cuales el ser humano, incluso el cristiano, puede llegar a preocuparse. Pero muchas veces lo expresamos de esta manera. Cuando no se cae en afán, cuando esto no te roba tu paz. Cuando esto no te quita la paz. Filipenses 4:7, siguiente versículo. ¿Qué venimos leyendo? Leemos otra vez el 6, no pasa nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús está diciendo, no dejes, no permitas que ninguna preocupación te turbe en extremo. Y en lugar de ello, aprende a ir a Dios en ruego y súplica.
¿Y el resultado cuál va a ser? Va a venir una paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento, que supera todas las circunstancias. Es decir, Jesús, precioso como es Jesús y el Espíritu Santo como es de hermoso, te dice las cosas bien claritas. No te dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y rápido se va a solucionar tu problema. No dice así. Sino dice que una vez que vas con Dios, dice el versículo 7, ¿cuál es el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aunque el problema no se quite, ¿cómo va a estar esa persona? En lugar de tener afán, va a tener paz. Una paz que sobrepasa todas las circunstancias. Y dirás, ay, el problema ahí sigue. ¿Y yo por qué tengo paz? Porque la persona fue a Dios. Porque la persona supo ir a Dios. Y yo sé que muchos podrán pensar, o no lo sé si lo estén pensando, pero de todas maneras lo menciono. Sí, yo sé que es yendo con Dios. Y si alguien está pensando así, yo le añadiría, bueno, ¿y por qué estás afanado? Si ya sabes. ¿Por qué estás extremadamente preocupado? Pero Dios dice, por nada estéis afanosos, sino ve al lugar donde puedes hallar paz. La definición de paz es muy especial en el diccionario secular. Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. En lugar de la caricatura esa, todo estresado el hombre, en lugar de eso tener paz, ausencia de ruido o ajetreo. Bueno, ya sabemos que es un lugar que está en paz, pero te leo la otra definición. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. O sea, no es que no exista el conflicto o la inquietud, es que no se perturba. Por eso dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. Caray, ¿por qué el cristiano puede tener paz? Paz en medio de las preocupaciones y de los problemas, porque sabe ir a Dios. Y entonces cuando va a Dios es natural. Cuando va a Dios, como dice la Escritura, es natural que le venga paz. Y entonces esa paz echa fuera el afán. Y entonces, ¿qué crees que la persona entiende o debería de entender, el creyente? Ay, pues ya vine y hubo paz. ¿Qué crees que voy a hacer mañana cuando se vengan otra vez los problemas? Pues voy a venir contigo para hallar paz. Y con ello, alejarme del afán. Entonces, una vida lejos del afán o sin afanes es una vida de paz. Salmo 85, versículo 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará, ¿qué dice aquí? Paz a su pueblo y a sus santos. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a la locura. Cuando estaba haciendo el estudio y llegué a este pasaje, dije, ay, Señor, y luego vi la caricatura y dije, sí, Señor. Sí, pues hablarás paz a tu pueblo y a tus santos. ¿Para qué? Para que no anden así, todos turbados, todos estresados. Pero dice hablará. Y aquí me voy a adelantar tantito. ¿Qué pasa cuando Dios le quiere hablar a su pueblo y a sus santos? Y sus santos, sí, espérame tantito. Sí, ahorita, Señor. Sí, ay, es hora de orar, pero ahorita nada más acabo acá y ahí voy. ¿Podrán escuchar la voz de Dios? Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Si Dios les habla paz a su pueblo y a sus santos, es para que no se vuelvan a la locura. Pero si sus santos no tienen tiempo para escuchar la voz de Dios, ¿qué les va a pasar? Se van a volver locos. Y el que no camina con Él, pues va a seguir igual. O peor, porque no le dedica tiempo a buscar a Dios. Cuando hay paz en la vida de una persona, evita situaciones que le causan desesperación. Es importante entender que Dios no quiere que el ser humano tenga perturbaciones. Él no quiere eso.
Ya sabe cómo está el mundo, ya lo sabe. Tan lo sabe que Jesús hizo una oración por la iglesia en Evangelio de Juan capítulo 17. Y dijo, le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Se ya sabía. Y les dijo a sus discípulos, el versículo que sigue, va a haber aflicción. Pero ¿qué quería él? Hablarle paz a su pueblo, porque él no quiere una iglesia afanada. Él no quiere una iglesia afanada. No quiere una iglesia afanada. Él quiere que su iglesia y quienes quieran venir a él aprendan que es posible vivir sin extremas preocupaciones y en su lugar vivir en paz. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Así voy a leer, perdón. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Son las palabras de Cristo, las que quedaron escritas, las instrucciones, aún las promesas, las advertencias, como empezamos a leer en Lucas, para que podamos tener paz, para que su pueblo pueda tener paz y para que el que no es pueblo pueda acercarse a Dios correctamente y en su momento, por la misericordia de Dios, poder alcanzar verdadera paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero cuando no se tiene tiempo para oír la voz de Dios, ¿cómo va a hablar las cosas que le van a traer paz a su pueblo y al ser humano? Este mundo es apto para causar aflicciones, por eso Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero a pesar de ello es posible vivir en paz con Dios. En otras palabras, vivir sin afanes, sin preocupaciones. ¿Qué más dijo Jesús? Juan 14:27. Con esto cierro este inciso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús sabía, este mundo produce inquietud, produce extrema inquietud en algunas personas. El día de hoy las personas están extremadamente preocupados hasta por el clima, las guerras, las enfermedades, la economía, el bienestar general ahí en el norte de nuestro país, por el agua, etcétera. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Jesús? Y en especial para su pueblo, les dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, yo te doy una paz diferente, una paz duradera, una paz permanente, una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se turbe tu corazón y tengas miedo, no caigas en afanes, no te preocupes en extremo, que no se turbe tu corazón, no andes todo turbado, toda turbada, que las cosas de este mundo no te roben la paz. Eso es lo que Jesús quería. ¿Para qué? Para que su iglesia, su pueblo, pudiera vivir una vida lejos del afán. Pero Jesús no solamente habló esto en Juan 16:33, vuelvo a leerlo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. Y luego agregó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, no solamente Jesús habló estas cosas para traerle paz a su pueblo, sino también lo llevó a una cosa, confía. O sea, yo ya sé cómo está este mundo. Tan Jesús sabía cómo estaba esta tierra. Sabemos que caminó en esta tierra por 33 años aproximadamente. Pero tan sabía cómo iba a estar en estos tiempos que dejó la advertencia con la cual empezamos este mensaje en Lucas 21. Tan sabía cómo iban a estar las cosas que él lo dejó escrito. Y él dijo, vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Para tener una vida sin afán es necesaria una vida de fe. Una vida que aprenda a confiar en Dios, aprenda a confiar en Jesús. Solo con una vida de fe se puede vivir con paz y sin afán. Porque la paz
Y la no preocupación no va a depender de las circunstancias o de los problemas, sino de Dios. Alguien con fe aprenderá a esperar y a descansar en Dios. Alguien con fe aprenderá a tener confianza en que Dios tiene todo en su mano. Todo en su mano. Por eso dijo el apóstol, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones, parafraseando el texto. O sea, ve a Dios. Y una vez que vayas a Dios, tienes la confianza de que ya le llevaste todas las cosas. Puedes ejercer la confianza y la fe de que ahora están en sus manos. Y algunos pueden decir, bueno, ¿a quién se le ocurre confiar en Dios para todos los problemas que se tiene? Yo te diría, ¿a quién se le ocurre no confiar en Dios? Teniéndolo cerca, pudiendo acceder a Él, pudiendo ir al trono de la gracia y encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién se le ocurre no ir a Jesús pudiendo ir a Él? ¿A quién se le ocurre querer enfrentar este mundo y todas sus problemáticas sin tomarse de la mano de Dios, pudiendo tomarse de Él? ¡Qué desgracia! Y lo decimos con respeto, pero ¡qué desgracia! De la persona que en un momento dado no puede ni agarrarse de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Isaías, quizás tus manos están ensuciadas de sangre. Es una referencia, una alegoría para representar que en tu vida hay maldad y tienes que arreglar primero eso. ¡Qué difícil! Pero aquella persona que su vida, su camino ha sido limpiado por Cristo y puede tomarse de la mano de Dios para andar en medio de las aflicciones de este mundo. ¿Cómo no tomarse de la mano de Dios? ¿Qué falta, qué falta tan grande, qué error tan grande es querer arreglar las cosas solos, pudiéndose tomar de la mano de Dios y querer arreglarlas o enfrentarlas solo? Qué diferente es cuando se puede confiar en Dios. Y no se tiene una fe en Dios como una fe optimista. Yo sé que todo me va a ir bien. Así dicen los optimistas. O los religiosos que declaran o proclaman, no sé cuál es el término que usan. Yo declaro que todo me va a ir bien. No, no es esa clase de fe. Creo que esa es una oración errónea. No. La fe que tiene el verdadero creyente es una fe racional, que confía en alguien que es real, en alguien que le ha dado evidencias a la persona de su poder, de su amor y de su bondad, y por tanto es digno de confianza. Entonces, como ha observado que Dios es real y es fiel y es poderoso y es bueno, entonces tiene confianza para decir, aquí están mis preocupaciones, aquí están mis pendientes, aquí están mis apuraciones, te los quiero traer delante de ti, tú hazte cargo, por favor, yo quiero buscarte. Yo quiero tener más de ti. Yo quiero caminar contigo. No quiero que el afán me separe de ti. Una fe en Dios y en quien Él es. Dice Romanos 4:17, como está escrito, hablando acerca de la promesa dada a Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y sigue diciendo el apóstol, delante de Dios a quien creyó, o sea, Abraham le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos, así es Dios, da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso cuando tiene muchas preocupaciones y agobios el creyente, puede ir a Dios y decir, Señor, aquí están mis preocupaciones, mis agobios, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis problemáticas, Señor, cada uno de mis hijos, mira es uno, mira son dos, mira son tres, mira son cuatro, y luego están casados, mis nueras, mis yernos, y luego tienen hijos, mis nietos, pero aquí está, te lo dejo. Lo pongo en tus manos. Yo sé que tú te vas a hacer cargo. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Es una confianza tan grande en un Dios que dice, mira, ahorita ves puros problemas, pero yo puedo meter ahí mi mano. Confía en mí. Yo puedo meter ahí mi mano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Oye, ¿se necesita fe para obedecer eso? Claro que se necesita fe. Y el que no tiene fe, pues se va a afanar. No, sí, pues me dices que busque primero, pero
pues el domingo tengo que trabajar, Señor, al que no es cristiano, ¿verdad? Porque ya hice cuentas y no me sale, Señor, para el fin de mes. Deja nomás trabajo este. No, aquella persona ni principio de fe, nada. Pero se necesita fe para creerle a Jesús. Déjame todas esas cosas. Búscame primeramente y todo lo demás será añadido. Así fue Abraham. Cuando se vive así, se van los temores y las incertidumbres, se van los intentos por arreglar las cosas sin Dios. Hay una confianza en que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera y una confianza en su amor y buena voluntad. Entonces se van las preocupaciones. ¿O estoy hablando algo extraño? ¿Estoy hablando algo raro? ¿Algo que no se puede ver en este mundo? ¿O sí se puede vivir sin afán? ¿O ya les dio calor o no desayunaron? Amén. Claro que se puede. Amén. Pero por supuesto que se puede. El ejemplo Abraham. Versículo 20 de Romanos 4. Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios. No llega la promesa. Y podríamos hacer un estudio y algún otro dirá, sí, yo ya me le sé hasta toda la historia. Es más, hasta sé cuánto tiempo se tardó el hijo en llegar, el hijo de la promesa. ¿Y por qué te desesperas cuando Dios no te da respuesta a la oración? Te pregunto. Tú que ya te sabes la historia. ¿O no? No, si estás bien confiado, bien confiada, amén. Gloria a Dios. Pues a lo mejor eres como Sara y como Abraham fue en un tiempo y ahí trajeron a Agar y le quieres echar la manita a Dios. Y le dice, Señor, mis hijos, Señor, mis hijos, no veo nada, Señor mío. Ahorita le voy a decir, déjame. ¿Por qué no viniste a la reunión? Es que mi hijo, es que mi hija, le estoy sirviendo. ¿Está bien? Amén. Sírvele. Si es lo que Dios te pidió. Pero si Dios te dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido, pregúntate dónde tienes que estar. ¿Sí me voy explicando? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Versículo 21, qué hermoso. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, no fue nada más algo poético. Estaba convencido. Lo demostraba con acciones. Plenamente convencido. Estaba persuadido de que Dios le iba a dar a su hijo. Y cuando se lo dio y después se lo pidió, estaba convencido de que Él era poderoso para levantar de entre los muertos. Tenía fe en Dios. ¿Y cuál es el resultado? Una vida sin afán, sin una extrema preocupación. De esa manera confió Abraham en Dios y él no falló. Vivir en fe, vivir confiando hace que una persona, una iglesia, se mantenga lejos del afán. Concluimos entonces que una persona o una iglesia con verdadera paz y que vive en fe, vive alejado de la ansiosa inquietud o de la extrema preocupación, como le he estado llamando también. Y creo que ha ido quedando claro, sobre todo a lo largo de este último punto. Pero, ¿cuál es la fuente de esa paz? ¿Y cuál es la fuente de esa fe? Creo que ha ido quedando claro, pero vamos a ilustrarlo con un pasaje. Lucas 10, 38 al 42.
Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. ¿Cómo le dijo? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La cual no le será quitada. ¿Cuántos conocemos este pasaje? Ok, gracias. De los que levantamos la mano, yo creo que decimos, si yo preguntara, pues, ¿cuántos quieren ser como Marta? Le diría, sí. ¿Y cuántos quieren ser como Mariano? Yo. Y yo no sé cuántas manos se levantarían si yo dijera, bueno, ¿cuántos están siendo como Marta? ¿Y cuántos están siendo como María? ¿Cuántas manos se levantarían? Creo que está muy sencillo el ejemplo, ¿no? Dos mujeres, hermanas, por cierto, yo creo que muy parecidas. Quizá con circunstancias similares, problemáticas similares, preocupaciones similares. Dos hermanas, una afanada y turbada, y la otra, pues no lo dice el pasaje literal, pero asumimos que no estaba afanada y turbada, ¿verdad? ¿O te imaginas a María afanada y turbada? A María. Pues yo no me la imagino, dice que estaba a los pies de Jesús. Ok. Sus dos hermanas, una afanada y turbada, y la otra no estaba afanada ni turbada. Quizá con las mismas problemáticas. ¿Cuál era la diferencia entre ellas dos? ¿Mandé? Una, sí, ya quedamos que una era afanada y la otra no. O sea, una estaba afanada y la otra no. Eran hermanas, quizá problemáticas. Las dos tenían las mismas razones para afanar. Es más, para afanarse, perdón. La casa a lo mejor era de las dos. Y las dos la limpiaban normalmente. O sea, las dos tenían que andar ahí ocupadas. Nada más que el resultado fue, una estaba afanada y la otra no. ¿Cuál era la diferencia entre ellas? ¿Perdón? Una decisión. Oh, tranquila, a los pies de Jesús, dice Anita. Escogió la mejor parte. Yo lo resumí bien sencillo. ¿Cuál es la diferencia, Jesús? Una estaba con Jesús y la otra estaba lejos de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Una afanada y turbada? Sí. Ok. ¿Una afanada y turbada? ¿Y la otra? No estaba afanada. ¿Cuál es la diferencia? Jesús. Muchos conocen este pasaje y a pesar de ello viven en afanes por no ir a los pies de Jesús. Voy a dirigirme a los que no caminan con Cristo. Es una tragedia vivir extremadamente preocupado en tu vida por las circunstancias que te rodean y no tener a quién ir para que te ayude a tener paz. En otras palabras, ¿te has preguntado por qué no prosperas en tu búsqueda de Dios y por qué buscas y no encuentras? Porque no has ido.
Porque no has hecho a un lado todo. Y te has tomado una decisión de ir a buscar a Jesús. Y cuando decimos todo, es todo. No has tomado la decisión de dejarlo todo, de dedicarle tiempo a buscarlo, de querer pagar el precio. Y entonces los afanes te rebasan, te consumen. Y por los mismos afanes, como esta mujer, por los mismos afanes, no vas a Jesús. Un círculo vicioso. Pero entiendo que si nunca has conocido a Jesús, nunca ha perdonado tus pecados, nunca le has conocido ni como Señor, ni como Padre, ni como amigo, nunca le has conocido como Salvador, como un precioso Salvador, como un Consolador, nunca le has conocido, Entiendo que estés en ese círculo, pero hoy Dios quiere decirte algo. Necesitas estar dispuesto a ir a los pies de Cristo. Y si para ir a los pies de Cristo tienes que arreglar tu vida, sabiendo que hay pecado en tu vida, pues lo tienes que arreglar. Porque de otra manera nunca vas a salir de ahí. Y vuelvo a mencionar el punto, es una tragedia que tengas eso que separa a Dios del ser humano, pecado, y que no puedas ir con Él por eso. Pero además que estés tan afanado que ni siquiera piensas que necesitas ir con Él. Y entonces te tomas un día de reunión y luego te tomas 3 de descanso. Y luego cuando te acuerdas tomas otro día de reunión y así ¿cuándo vas a prosperar? Andas afanado por lo que sea. Pueden ser tus propios placeres, puede ser que te guste mucho la camita y digas, es que yo me quiero quedar unas horas más. Pues ese es tu afán, esa es tu preocupación. Qué curioso, la gente dice, no quiero ir bien temprano a las 11 de la mañana, no me quiero levantar para ir. Pero no te importa 2, 3, 4 de la mañana si es una fiesta, si estás con la familia, si estás con los amigos, si estás viendo una película, qué sé yo, no te importa. Nada más te pido un favor, no le eches la culpa a Dios. Eres tú quien en tus afanes no has ido a buscar a Dios. Y es una tragedia. Y ahí vas a estar. Como esta mujer. Está sin Jesús. Qué tragedia. Pero déjame decirte algo. Creo que es peor tragedia cuando una persona puede ir a Jesús y estando afanada y turbada, no va. Fíjate, Marta, afanada y turbada, imagínatela. ¿No ves que mi hermana no me ayuda? Parafraseando. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Estás qué? Afanada y turbada. ¿Cómo se le iba a quitar su afán? Voy a tus pies, Jesús. Ahí estaba en su casa. No. ¿Cuántos tienes a Jesús? Ahí en la recámara, en tu cuarto de oración. Y no vas. Ahí está. Solo es cuestión que lo busques. Ahí está. Pero no. Ay, ¿qué pasó, hijita? Sí, no, sí, ay, sí, esta situación, sí. Ay, ¿qué pasó, hijito? Sí, estas situaciones, no lo estoy haciendo en mala manera. No quiero ofender a nadie. Pero no sabemos hacer esto. ¿Qué dirías si allá atrás está Jesús?
Imagínate que allá atrás está Jesús. Y que yo le dijera, ahorita voy. Miren, como les iba yo diciendo, ya mero. Sí, miren, es que es muy importante la prédica. Sí es importante, ¿verdad? Pero ¿será más importante que Cristo? Estoy usando un ejemplo, estoy ilustrando nada más. No me tomes todas las cosas literales, no sé que alguien diga, ¿qué está diciendo? La prédica se deja. No. Estoy ilustrando una idea. Es que ¿sabes cuál es la situación de muchos? Oye, ven, vamos a orar. Te invito a orar, vamos a buscar a Dios. ¿Qué día? Pues tal día. ¿A qué hora? A tales horas. ¿No puede ser más temprano? ¿No puede ser más tarde? ¿No puede ser otro día? ¿O no puede ser en 2 semanas? ¿Por qué? Porque está tan afanada la mente, está tan turbado el corazón, que saca las cuentas y dice, no tengo tiempo, no puedo, cuido acá, cuido allá, tengo el compromiso, me llegó la visita, me llegó el familiar, me llegó fulanito, no lo puedo dejar, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? No, es que ahorita no puedo, es que ahorita no puedo, es que ahorita no puedo, es que ahorita no puedo. No puedo. ¿Te digo algo? Nunca vas a poder. Si estás esperando a que llegue el tiempo donde digas, mira, aquí está apartada la hora de oración, aquí está, ya este día de tal semana, ya si él la vas a tener, no va a llegar ese día. O lo apartas tú, o nunca va a llegar. Nunca va a llegar, porque ese es el tren de vida que tenemos. Por eso Jesús advirtió, mirad por vosotros mismos, que tu corazón no se cargue. No, Señor, glotonería no. No, Señor, para nada, embriaguez no. ¿Y qué tal los afanes? Tu negocio, tu trabajo, tus hijos, tu esposa, tu puesto en la empresa, tu estudio, tu licenciatura, tu maestría, tu posgrado, tu doctorado, tu título, tus afanes. Y qué tristeza cuando alguien no puede ir a Dios y vive afanado. Que arregle sus cosas con Dios, es la oración y el deseo, para que pueda encontrar la manera de un día llegar con Dios y dejarle ahí todos sus afanes. Pero qué tragedia para aquel que teniendo a Jesús en la casa, ahí lo deja esperando, como Marta. Que teniendo a Jesús en una reunión de iglesia, ahí lo deja. Porque se multiplican las labores, se multiplican los pretextos. Por eso te puse la caricatura. Así andan muchos. Necesitas hacer todo a un lado. Oye, es que si llega Jesús, yo dejo todo por Jesús. Quiero aprender a dejar todo por Jesús. Porque Jesús dijo, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando no vas a buscar a Jesús, cuando no vas a los pies de Cristo, cuando no se va a los pies de Cristo, el afán es un círculo vicioso. Marta estaba afanada y turbada y no podía romperlo, porque no podía hacer a un lado todo e ir a Jesús.
Amado, la enseñanza es esta. Para aquel que es iglesia, para aquel que es cristiano, para aquel que camina con Dios. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Aquí está Jesús cuando te convoca. Aquí. Aguas con tus afanes. Aguas con tus turbaciones. Porque muchas son legítimas las razones por las cuales comienza el afán. Muchas son legítimas. Mi trabajo, mis situaciones, mi familia. Pero ya cuando andas en afán, ya está mal, por muy legítimo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Termino Lucas 21:34 en adelante. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Cuando el animalito cae en una trampa, no se le espera. Y cuando se da cuenta, un lazo le atrapó y ya está de cabeza. Pero para cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde. Por eso Jesús dejó la advertencia. Mirad, pon atención. Es una voz de trompeta que Dios está dando. Por eso empezamos describiendo los tiempos. Son estos tiempos. Cuídate. Cuida que tu corazón no se cargue de glotonería, de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, porque te va a distraer. Para tener una vida sin afán, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a terminar meditando. Para tener una vida sin afán es necesario ir a Jesús. Ser como María y no como Marta. María dejó todo. Cuando tuvo la posibilidad de ir a Jesús y era el tiempo de estar a los pies de Cristo,
María dejó todo. Probablemente le pasó por la mente, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a criticar? Y más ideas que hubieran evitado que fuera a los pies de Cristo. Sin embargo, no le importó nada, ni el qué dirán. Te digo algo, yo sabía que con lo que hice hace un momento iba a causar extrañeza. Pero traté de ponerte a la altura lo que representa ir a Cristo, lo importante que es ir a Cristo. Y a Cristo no se le busca por conveniencia, se le busca por quien es Él y porque tenemos necesidad de Él. Pero es tan hermoso estar con Él. Que cuando venimos a Él se acaban los afanes, se acaban las preocupaciones, viene una verdadera paz, se puede ejercer fe en Él. Eso lo entendió María y por eso fue a los pies de Cristo. Marta no lo entendió y el resultado fue afán y turbación. Yo te digo, Dios no quiere una iglesia así. Dios no quiere una iglesia así. Dios no quiere que aquella persona que está buscando arreglar las cosas quede atrapada del afán, sino quiere que venga con Él, arregle su vida con Dios y pueda un día aspirar a alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y pueda ser libre del afán, libre de la extrema preocupación. Y al que es iglesia, amado, Dios no te quiere afanado, pero si no apartamos lo necesario para ir a los pies de Cristo, el riesgo es muy alto de dejar de ver lo espiritual. No nos arriesguemos, no te arriesgues. Hay que ir a los pies de Cristo. Algunos prefieren seguir riquezas antes que a ti. Otros se ocupan de sí mismos y también se olvidan de ti. Algunos prefieren seguir riquezas antes que a ti. Otros se ocupan de sí mismos y también se olvidan de ti. Pero yo te pondré en primer lugar.
siempre ocuparás el primer lugar en mi corazón. Dios de mi salvación, siempre ocuparás el primer lugar en mi corazón. Algunos prefieren seguir riquezas antes que a ti. Otros se ocupan de sí mismos y también se olvidan de ti. Algunos prefieren seguir riqueza antes que a ti. Otros se ocupan de sí mismos y también se olvidan de ti. Pero yo te pondré en primer lugar. Dios de mi salvación, siempre ocuparás el primer lugar en mi corazón. Dios de mi salvación, siempre ocuparás el primer lugar en mi corazón. Dios de mi salvación, siempre ocuparás el primer lugar en mi corazón. En mi corazón. Cuando Él es lo más importante, cuando Él está en primer lugar, no es difícil ir a sus pies. No es difícil dejar todo a un lado para estar con Él. Es cuando el afán comienza a cobrar fuerza. Cuando ese valor que debe tener Cristo en la vida del creyente va menguando, o puede ir menguando, poco a poco, sutilmente, y sin darse cuenta, estar atrapado en afán. Amado, amada, Jesús no quiere eso. Y hoy trajo la advertencia para recordarnos que ahí está Él. Ahí ha estado siempre Él. Y que para aquel que tenga que meditar, que pensar, que valorar, que sopesar, si está en afanes y eso le ha distraído de ir a los pies de Cristo, corrija el camino. Lo corrija.
y aún pueda ir a Cristo y decirle: Señor, voy a empezar por esto. Tú sabes todos los afanes que traigo, pero voy a empezar por el primero. Atráeme más a ti. Todas las muchas tareas, las muchas ocupaciones me han ido rebasando. Pero hoy he escuchado tu voz y hoy te quiero decir: atráeme más a ti. Atráeme más a ti. Que nada en este mundo robe mi corazón, porque quiero que sea para ti. Quiero estar a tus pies. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Pues mi deseo es adorarte a ti. Si tú has visto te has visto representado, representada por la palabra, y entiendes que hayan estado los afanes últimamente, pero ya has entendido que hay que corregir el camino, pues te invito a que entones este canto. Si has estado como Marta, creo que es un buen momento para entonar el canto, para entonar en canto y con él hablarle a ese precioso Jesús que ha llegado hasta donde tú estás, que allí ha estado siempre, que hoy te está llamando hacia él. Y si tú has sido como María hasta hoy, bendito sea Dios, amado o amada, bendito sea Dios si tú eres como María y has sabido ir a los pies de Cristo. Pero pues, ¿qué te parece que también entonas el canto? Para pedirle a Jesús que te mantenga ahí, que te mantenga ahí especialmente por las cosas que han de venir sobre la tierra. Así que seas Marta o María, no importa. Te invito a que nos pongamos de pie y le hagamos esta oración a Jesús. Yo la veo como una oración, con la cual nos podemos acercar y decirle: Señor, quiero estar cerca de ti. No quiero que nada me distraiga. Quiero hacer caso a tu advertencia. Quiero cuidar lo que me has dado. No lo quiero perder. No lo quiero perder. Ni siquiera quiero pensar lo que sería la vida sin ti. Por eso te pido que me atraigas a ti. Atráeme a ti. Ayúdame porque solo no puedo. Atráeme a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme. Cristo,
atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Atráenos a ti, Señor Jesús. Cristo, atráeme más y más, más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Ayúdanos, Jesús. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti.
mandaste, Jesús, que le prestáramos atención a estas cosas y no queremos ser indolentes, Señor. Hoy queremos agradecerte que tengas cuidado de nosotros, Señor, y nos recuerdes esto, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Da sabiduría, Señor. Y al que le falte, que tenga la fe para pedirla, Señor. Para saber cómo hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, Señor. Cómo cumplir con todas las obligaciones y necesidades, Señor. Pero saber apartar, saber guardar, saber valorar los tiempos contigo, Señor. Para que podamos escuchar tu voz y esta generación no nos consuma, no nos trague, Señor. Gracias porque velas por tu iglesia, Señor. Y aún velas por aquel que hoy ha escuchado, Señor, que no es iglesia, pero tú le quieres atraer, Señor. Gracias por tu palabra. Que quede sellada, Señor, séllala para muchos días. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues estamos despedidos. Que Dios le bendiga. Si hay una duda, una inquietud y cree que podemos ayudarle, estoy para servirles. Nos vemos el próximo domingo, si Dios permite. Despedimos la transmisión. Despedimos este lugar. Que Dios le bendiga. Buenas tardes a todos.